se van a dar cuenta cómo es que se forman este tipo de ambientes, ¿de acuerdo? Y pues bueno, voy a compartirles pantalla para comenzar. Ok. Espérenme que se me trabó la compu. Ahí ven mi pantalla. Sí. Va que va. Sí, hoy veremos transporte y depósito de sedimentos, pero todo asociado con con ambiente fluvial y ambientes eólicos, una partecita. No, más bien yo creo que solo puro fluvial el día de hoy. Entonces, primero debemos de entender qué son los ríos. Y los ríos son corrientes principales de agua donde fluyen varios afluentes, es decir, varios tributarios, varias otras corrientes más pequeñas que los van alimentando. Los ríos, ustedes saben que son cuerpos de agua que están siempre moviéndose y a cierta velocidad. La velocidad de la corriente va a estar directamente relacionada con la capacidad erosiva del río. Y esta capacidad erosiva del río, pues está súper relacionada con la capacidad moldeadora del paisaje que tiene el río. Los factores que determinan la velocidad va a ser el gradiente altitudinal, la forma y el tamaño y la irregularidad del cauce y el caudal. Ojo, cauce y caudal son dos cosas distintas. Aunque parecen las palabras, no significan lo mismo. Entonces, el gradiente altitudinal o la pendiente es el cambio el cambio de altitud o de altura, mejor dicho, de la corriente a lo largo de una distancia determinada. El cauce es por donde corre el río, ¿no? Es decir, la cavidad del terreno por donde va avanzando el río. Ay, no me da chance como de admitir a su compañera. A ver. Es que ¿saben qué? Como que se trabó mi... ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí. Es que ¿saben que no puedo admitir a su compañera Lucía? Ni puedo dejar de compartir pantalla. A ver, denme un segundo, por favor. Vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar Zoom y volvemos a iniciar sesión, porfa, ¿no? Porque está trabada esta cosa. Volvemos a iniciar sesión bueno, les mando ahorita WhatsApp a ver si es con la misma, con el mismo ID o genero otro, ¿va? Entonces les estaba hablando de los ríos, ¿no? De que entonces gradiente es la pendiente, esta diferencia de alturas, y el cauce es la cavidad por donde corre el río. A mayor gradiente, vamos a decir, a mayor pendiente, hay una mayor energía para el flujo de la corriente, simplemente por cuestiones de energía, inclusive desde la energía potencial. Cuando tenemos un objeto suspendido a mayor altura, su energía potencial es mayor. Ahora, aquí es una energía dinámica, pues bueno, dado que una energía cinética, perdón, que obviamente está moviendo, tenemos a mayor altura, mayor energía para el flujo de la corriente. También el caudal es un concepto muy importante y va a estar muy determinado también por la forma transversal del canal, porque va a determinar
la cantidad de agua que va a estar en contacto con el cauce y pues sabemos que el agua no es que esté fluyendo así nada más, ¿no? Sino que genera fricción con el mismo cauce y pues es una fricción por arrastre. Entonces, todo eso pues afecta a la velocidad de la corriente. Y si afecta la velocidad de la corriente, bueno, pues también se afecta el, su capacidad erosiva. Aquí, por ejemplo, vean las distintas formas de estos dos cauces, donde tenemos, bueno, también vean donde se señala la velocidad máxima de la corriente. Tenemos un muy somero y muy ancho, muy ancho. Y en el de abajo tenemos un cauce más profundo, pero más angosto. Entonces, también vean o sea, el cauce del de abajo es un cauce semicircular, mientras que el de arriba es casi plano, ¿no? Entonces, al tener distintos cauces, pues también la capacidad erosiva de la corriente, bueno, que también tenemos siempre que ver la pendiente, pues va a ser mayor o menor. Si tenemos una pendiente muy pronunciada, pues la velocidad de la corriente va a ser mayor. Ok. Eh, a ver, ustedes de ambos ríos, ¿dónde creen que fluya más rápido el agua? Este que es profundo, que es somero este de arriba, o en el de abajo que es profundo, ¿dónde podrá correr mayor velocidad? No, En el profundo, ¿Por qué? porque precisamente una sección del río no está afrontándose ante la fricción que está en la periferia, ¿no? En el cauce, Ajá. exactamente. Exactamente. Tienes menos superficie del río con fricción y bueno, del agua con fricción y el mayor volumen está fluyendo más rápidamente. Ok, muy bien observado. Y cuando hablamos del caudal, entonces, ojo, no confundir con el cauce. El cauce es por donde corre y el caudal es conocer qué tanta agua pasa por un punto en cierto tiempo. ¿Ok? ¿Y qué afecta al caudal? Pues lo afectan tanto las precipitaciones como el deshielo. Así, si tenemos un cauce en una época de secas, en una época de estiaje, pues su caudal va a ser menor a que si fuera en una época de lluvias. También el deshielo, por supuesto, ¿no? O sea, si es una época donde estamos pasando de invierno a primavera, pues este aumento en las temperaturas provoca el deshielo de ciertos glaciares o de las nieves y demás, y pues va a sumar esto el agua al caudal, ¿no? ¿Cómo se mide? Bueno, el caudal es igual al área transversal de un río, es decir, en metros cuadrados, por la velocidad, metros sobre segundo. ¿Y cómo es el área transversal? Bueno, es la anchura del cauce por la profundidad del cauce. Voy a regresar a la diapositiva anterior. Entonces, para sacar el área transversal, entonces vemos que es la anchura por la profundidad. ¿Ok? Anchura, todo chueca mi línea, por la profundidad. ¿De acuerdo? Y entonces, sacando el área transversal, lo multiplicamos por la velocidad de la corriente y ahí ya sacamos el caudal. Es que como me estorba esta cosilla. Okay. Cuando aquí en estas gráficas lo que podemos ver es en el eje horizontal, vemos el caudal, aquí las unidades aquí lo están manejando en pies sobre segundo, en pies cúbicos, perdón, sobre segundo, y, y aquí en la vertical tenemos tanto velocidad, profundidad y anchura. Entonces aquí lo que quiero que vean es, por ejemplo, la velocidad, cómo afecta el caudal. Si va aumentando la velocidad, pues el caudal evidentemente tiende a ser mayor. ¿Por qué? Pues porque decíamos que el caudal va a ser volumen sobre tiempo. Luego tenemos la profundidad,
a menor profundidad, el caudal es menor. A mayor profundidad, el caudal va a ser mayor. Y lo podemos ver. Igual la anchura también influye, pero bueno, todo esto está correlacionado, ¿no? No podemos nada más decir, bueno, es más ancho, listo, va a tener mayor caudal únicamente. Sí, sí tiene mayor caudal en el sentido de que fluye mayor cantidad de agua, pero si tomamos que caudal incluye también es la cantidad de agua que fluye por cierto punto y en tal velocidad, pues entonces tiene que estar relacionado con todos estos factores. Vean también cómo va cómo el aumento. O sea, imagínense entonces si tenemos un cauce bastante ancho, con bastante profundidad, pues seguramente la velocidad también va a ser mayor. ¿Y cómo ocurre? ¿Cómo surgen estas corrientes? Por cierto, tienen que definir hoy, antes de que se me olvide, el ambiente sedimentario que van a representar en un dibujo, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Ya. Perfecto. Ya. Más o menos es algo así, como esto, pero bueno, quiero que ustedes incluyan un detalle mayor. Como decía la profesora Raquel, no se trata de una clase de arte, no vamos a evaluar qué tan bien dibujan, no es el caso, sino más bien qué tantos elementos están incluyendo, ¿va? En sus ¿Pero dibujos tridimensionales. aquí o en WhatsApp? En ambos, porfa, estaría bien en WhatsApp también para que quede registrado. ¿Va? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Es un dibujo o es una maqueta? O sea, ¿vamos a hacer el dibujo y luego la maqueta o nada más el dibujo? Porque no entendí. No, pueden dejarlo en dibujo. Sí, en dibujo. Ah, ok, sí. O pueden presentarlo en maqueta, tampoco le veo problema, ¿eh? Ok, no, yo digo que el dibujo está bien. Bueno, Angélica lo va a presentar en maqueta. Ay, no. No, no es cierto. No, en dibujo. Gracias. Pero es como el dibujo como de una maqueta, si se dan cuenta, ¿no? Es como, Sí, sí. ok. Sí. Y bueno, entonces veamos esto. ¿Cómo son los cambios corriente abajo de un río? Tenemos el lugar donde surge, que se le llama cabecera, que está aquí arribita. Y pueden observar aquí en el perfil cómo al principio es un gradiente muy, muy empinado, es decir, se recorren las distancias en una pendiente muy pronunciada, y luego este gradiente se va haciendo cada vez más suave hasta su desembocadura. Bueno, pues aquí es el océano. Como pueden ver, este río no es nada más una corriente principal, aquí ya es una corriente principal, pero está alimentado por afluentes tributarios, ¿no? Son todos estos. Todos estos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Pues resulta que al inicio, donde tenemos, déjenme borrar esto, donde tenemos esta primer pendiente bastante empinada, pues la velocidad de la corriente va a ser mayor. Va a ser mayor, va a ser mayor. Pero aquí lo que tenemos también son varias corrientes. Varias. Después, aunque tenemos aquí una pendiente ya más suave, el terreno ya es mucho más suave, pero ya tenemos la corriente principal. Y esta corriente principal ya está alimentada por la cantidad de agua que viene de todas partes, de todos los tributarios. Aquí, en la parte de la cabecera, al tener una mayor pendiente, la capacidad erosiva de la corriente es mayor. Sin embargo, eso no quiere decir que no esté erosionando su mismo cauce en la pendiente más suave, sí la erosiona. Y después llega a un punto de desembocadura, o que también se les llama nivel base absoluto. Vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, déjenme borro para que lo puedan ver. Tenemos un gradiente que va decreciendo constantemente. Luego tenemos, a ver, esta pregunta
se las hago, pero ya se las respondí de alguna manera. Aquí tenemos que el caudal aumenta hacia la desembocadura. ¿Por qué aumenta hacia la desembocadura? Mm, Primero acuérdense de la definición de caudal y y ya con eso ya la armaron para responder esta pregunta. ¿Qué estará pasando para que aumente el caudal en este punto? Porque viene alimentado por los tributarios, creo que se llama. Sí, sí, por supuesto. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes una mayor cantidad de agua, ¿no? Y entonces el caudal, ¿qué es el caudal? Muy bien, Karen. Pero a ver, ¿qué es el caudal? La cantidad de agua que pasa por un punto en un determinado tiempo. Exactamente. Y entonces, si le estamos aumentando mayor cantidad de agua, pues bueno, tiene que ver, ¿no? Ahí está, lo que decía su compañera Karen. Entonces, muy cerca de la desembocadura, la corriente puede aumentar su velocidad aunque tenga una pendiente menor. Y esto pues porque está alimentada esta corriente por toda la cantidad de afluentes, ¿no? Entonces, hay una mayor aportación de ellos, una mayor cantidad de agua, un mayor caudal. Y el cauce por donde corre se vuelve más suave, más suave. Ahora veamos esto que les había mencionado, esto del nivel base y las corrientes gradadas. Vamos a ver estos conceptos. El nivel base, bueno, primero ubiquemos que una corriente de agua va a ir erosionando su cauce, ¿no? O sea, siempre como por lo mismo que tiene esta fricción con el agua, con las paredes que lo contienen, porque se está moviendo, entonces va a ir profundizando su cauce cada vez. Y el nivel base es la elevación, es la menor elevación a la cual una corriente va a poder profundizar su cauce. Es decir, básicamente es donde desemboca con un océano, o sea, con el mar, puede ser que desemboque también en un lago o que llegue a otra corriente. Las corrientes se aproximan a la elevación por la cual debajo de la misma ya no pueden erosionar más su lecho. Es decir, imagínense, por ejemplo, en el océano, ¿no? O sea, llega nuestra corriente y llega a una parte donde ya no va a poder seguir erosionando más. Llega al océano y ya no va a poder seguir erosionando más su cauce, ¿no? Ya no va a poder hacer otro cauce ahí adentro. Entonces, aquí tenemos dos conceptos dentro de este mismo, que es nivel de base absoluto y nivel de base local o temporal. El nivel de base absoluto es a nivel del mar, ¿ok? Déjenme conectar la batería. Y los niveles de base locales o temporales son todos aquellos que contienen en alguna medida a toda la corriente, pero que después puede continuar. Puede ser lagos, pueden ser capas de roca resistentes, algunas otras corrientes fluviales, y que van a actuar como niveles de base para sus tributarios, ¿no? Para sus afluentes. Si se dan cuenta, todos los niveles de base, ya sean absolutos o temporales o locales, van a limitar a la corriente en cierto nivel. El nivel de base absoluto, bueno, pues hasta ahí llega, ¿no? Llega la corriente, descarga su agua y también los sedimentos, porque no únicamente las corrientes cargan agua. Ahorita lo vamos a ver, cómo llevan, cómo transportan sedimentos. Y entonces, pues llegan al nivel de base absoluto y normalmente descargan ahí, ¿no? Y en los niveles de base locales y temporales pueden que se detenga esta corriente en un momento, pero puede encontrar de nuevo otra salida. Aquí tenemos los ejemplos del nivel de base local y el nivel de base absoluto. Vean aquí todos los factores.
aquí tenemos la imagen A aquí arriba, luego la B y hasta abajo la C. Tenemos nuestra corriente que es esta que va aquí azul. No sé por qué se va a... Permítanme. Bueno, tenemos ahí voy a poner mejor el láser. Tenemos aquí la corriente. En un terreno, primero tenemos esta capa que no es tan dura y luego viene una capa de roca resistente, que ya está marcada como capa resistente. Esta corriente va erosionando su cauce. De hecho, cuando, bueno, y aquí vemos que hay un nivel de base local, que es donde tenemos la catarata. Hay un cambio abrupto de la corriente y llega este momento donde ya no va a estar erosionando su cauce al mismo nivel que lo erosiona aquí arriba, ¿no? Entonces aquí tenemos un primer nivel de base local. Pero bueno, el trabajo del agua constantemente cuando fluye por un sitio, bueno, es un trabajo erosivo. Sí. ¿Hay alguna duda? Ok. Entonces, un trabajo erosivo. Inclusive aquí hay un concepto bastante interesante que se le llama la erosión remontante. Ahorita se los voy a mencionar. Pero entonces va erosionando su cauce. Llega pasa la catarata y llega al nivel de base absoluto, que es el océano. Segundo momento, nuestro río, después de muchísimo más tiempo, continuó erosionando su cauce. Y aquí se da este concepto, se puede observar más, el concepto de erosión remontante. Se le llama erosión remontante porque va erosionando como hacia atrás, hacia el nivel de cabecera. Si se dan cuenta, primero a esta altura teníamos la catarata, porque aquí tenemos una capa de roca muy, muy resistente, y entonces esta capa de roca resistente se erosiona más lentamente a lo que no es tan resistente, ¿no? Primero, a donde tenemos esta catarata se le denomina un nivel de base local, un nivel de base local o temporal, porque al ser una capa de roca más resistente, se erosiona más lentamente que lo demás, ¿no? Y entonces, bueno, total que va erosionando su cauce, tenemos esta erosión remontante porque va hacia arriba la erosión, vean primero dónde estaba y vean este segundo momento dónde está ahora ya no es una catarata como tal porque la pendiente aquí ya se suavizó un poco, ya tenemos ahora la formación de rápidos y ya nuestro paisaje es distinto. Tenemos de nuevo aquí un nivel de base local porque se está limitando nuestra corriente con este cambio de pendiente. Ya no es tan abrupto como en el primer momento, pero sigue habiendo. Después, en el tercer momento, ya no tenemos un nivel de base local. ¿Por qué? Pues porque gracias a la erosión remontante, nuestra pendiente quedó completamente suavizada. Ya no tenemos este cambio abrupto en la pendiente como aquí arriba, ni tan abrupto como era en la catarata, ¿no? Ya tenemos una pendiente mucho más suavizada y que va fluyendo, llega un momento donde el perfil de la corriente se empieza a ajustar al nivel de base absoluto. ¿Ok? Vean también aquí, hay otra cuestión que se observa en las imágenes. ¿Qué pasaría si no tuviéramos esta capa de roca resistente? Pues entonces tendríamos un perfil mucho más suave que lo podemos observar aquí en esta línea punteada. En ambos casos donde se supone que no existe esta capa de roca resistente. Y aquí pues ya tenemos ese perfil ajustado al nivel de base absoluto, es decir, como si siguiera la línea punteada, pero porque ya la capa de roca resistente, al suceder tanto tiempo, pues se pudo erosionar y ajustarse a este nivel de base. Entonces, ¿qué concluimos de estas imágenes? Que hasta que no se elimine este reborde de la capa de roca dura, este reborde va a limitar la capacidad erosiva de la corriente hacia arriba, que es la erosión remontante, cuando se da esta erosión hacia arriba.
También aquí tenemos otra imagen donde los niveles de base pueden ser inclusive, ¿cómo llamarlos? ¿Cómo llamarlos? Como que no son, que pueden ser inclusive construidos por el hombre. Hay alguna palabra aquí, se me olvidó, pero bueno. Vemos la primera imagen, donde tenemos igual la cabecera y los afluentes, ¿no? Que a ver, tenemos algo en el chat. Exacto, Emiliano, artificial, esa es la palabra. Exacto, gracias, Emiliano. Primero tenemos nuestra misma corriente alimentada con sus tributarios en un perfil bastante suave, el cual está ajustado al nivel de base, va muy, 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 muy suave y llega al nivel de base absoluto. Luego, pues por distintas cuestiones, los humanos necesitamos de los embalses, de las represas. Pero estos, al construir las presas, bueno, si bien genera bastantes beneficios para las comunidades, como puede ser la generación de energía, la acumulación de agua y distribución de las mismas, pero también tiene ciertas repercusiones ambientales que deben considerarse. Por ejemplo, aquí en estas corrientes se está transportando sedimento, y el sedimento también no es nada más parte inorgánica, ¿no? También incluye el transporte de nutrientes. Y también, pues por supuesto que es un ecosistema, ¿no? Donde tenemos distintas formas de vida que van alimentándose del material que va llevando la corriente. Por aquí razones se decide construir una presa. Entonces, en la presa se construye este dique que va a limitar la corriente y que va a acumular en esta zona todo el agua, ¿no? Esta zona que se va a ir a inundar, se va a inundar. Tenemos vean esta parte, esta imagen de abajo, donde tenemos el perfil original, que es esta parte como de color café más clarito, pero también tenemos que se va a ir acumulando el sedimento que originalmente transportaba la corriente. Se va acumulando, inclusive llegan momentos en que los sedimentos se acumulan tanto que, bueno, que de alguna manera van taponando el embalse, ¿no? Nuestra presa. Pero ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es que tenemos aquí un nuevo nivel de base, que sería la presa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llega aquí el río cargado de sedimentos y llega a este nivel donde ya no puede seguir erosionando su cauce. Luego, pasando el dique, como saben ustedes, tienen compuertas que se abren en ciertos momentos para ir liberando cierta cantidad de agua. Y entonces, bueno, pues tenemos que nuestro cauce sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo y se va soltando. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que cuando hay un cambio en los niveles de base, por ejemplo, aquí se está construyendo uno, se provoca un reajuste en las corrientes. También el embalse, en la presa que tenemos aquí, va a elevar el nivel de base. Y si eleva el nivel de base, es decir, porque antes lo teníamos al nivel del mar, el nivel de base absoluto, y aquí tenemos otro nuevo nivel de base, pues entonces el perfil que tenemos, el perfil topográfico, también se tiene que ir ajustando a ese nuevo nivel de base. Aguas arriba, es decir, déjenme poner de nuevo la pluma, bueno, el marcador. Voy a poner la pluma mejor. Aguas arriba. Bueno, vamos a ver este perfil cómo estaba. Chequen este perfil original. Tenía esta pendiente, sí suave, sí era suave, no era tampoco tan empinada, pero vean cómo ahora el perfil ajustado a este nuevo nivel de base cambia. Disminuye el gradiente de la corriente. Por lo tanto, su velocidad también disminuye y también la capacidad de transportar sedimentos. La corriente va a disminuir su capacidad de carga. Ahorita vamos a ver qué es eso de la capacidad de carga. Y si disminuye su capacidad de carga, entonces va a depositar todo el material
y elevar su cauce. Es decir, es lo que está ocurriendo aquí. La capacidad de carga de una corriente es todo el material que puede transportar. Déjenme borrar todo esto. Ok. Entonces, les digo, las corrientes van transportando muchas cosas, ¿no? Tanto lo transportan en carga disuelta o en carga que es que no va disuelta, que la llevan por arrastre. Entonces, toda esta carga se va liberando, puesto que no tiene que al disminuir toda esta capacidad de carga, pues no puede continuar llevando todos estos sedimentos y va soltando toda esta carga, la va liberando y se va acumulando el sedimento, que es lo que vemos en esta imagen de abajo, se va acumulando y al acumularse pues va modificando el perfil topográfico, ¿no? Todo este proceso de ir soltando, ir liberando la carga, va a ir continuando hasta que de nuevo el gradiente aumenta para que pueda transportar de nuevo la carga. ¿Qué pasaría entonces? La pregunta es, ¿qué pasaría? Déjenme borrar. Si nuestro nivel de base se redujera. Es decir, si el terreno se elevara o existiera una regresión. ¿Sí saben lo que es una regresión? ¿No? Lo he mencionado con ustedes. ¿Qué es una regresión? Yo no lo recuerdo. Bueno, ¿No se los he mencionado a ustedes? se me fue. No les... Ajá. Perdón. Que pues no sé. No, sí ibas a decir algo, Jonathan. Estoy casi seguro que ibas a tener la razón. No, o sea, es que yo no recuerdo el término, es lo que estaba diciendo, de regresión. Pero tal ¿No vez he visto con ustedes? simplemente Como que no te escuché bien, como que se trabó y tu voz un poquito. No, nada, que pues no recuerdo el término, nada más, es lo único que quería decir, jiji. Ok, de acuerdo, Jonathan. A ver, ¿a qué le suena transgresión y regresión? ¿A nada? Transgresión, regresión. ¿Qué será? ¿No? Bueno, ahí va. La transgresión es cuando aumenta el nivel medio del mar y la regresión es cuando disminuye el nivel medio del mar. Entonces, imagínense el nivel de base absoluto, que sea el océano. Si hubiera un proceso tectónico que elevara el terreno, ahí podemos tener que nuestro nivel de base, imagínense, si aquí estaba, vamos a imaginar que mi vaso es el océano y tenemos aquí el terreno. Entonces, por algún proceso tectónico, nuestro nivel de base, por algún proceso tectónico el terreno se eleva, pues entonces nuestro océano quedaría un poquito más abajo, ¿no? O si hubiera una regresión, es decir, que disminuyera el nivel medio del mar. Entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría si el nivel de base se reduce? ¿Qué creen que pase? Pues tardaría más distancia, bueno, sería más distancia del río para desembocar si disminuyera. Ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra respuesta? Ok, Emiliano, ¿estoy de acuerdo? ¿Qué podría pasar? Pues, de entrada, hay una mayor distancia, ¿no? Hay una mayor distancia al nivel de base, donde desemboca. Y al tener entonces un cambio en el perfil topográfico, porque tenemos una mayor elevación, tenemos que el gradiente tiene hay una mayor pendiente. Entonces hay una mayor energía. Acuérdense, a mayor gradiente,
mayor energía. Y si hay una mayor energía, entonces esto provoca que se erosione su cauce, que vaya erosionando de nuevo su cauce, hasta que de nuevo alcance otra vez el equilibrio con el nuevo nivel de base. ¿Ok? Eso es lo que pasaría. Entonces, ojo, tenemos las corrientes se van a adaptar siempre como al nivel de base, van a tratar de llegar a un punto de equilibrio. Y esto se le conoce que van a tratar de ajustar su perfil a los cambios de nivel de base. Esto es, el conocer esto indujo a este concepto, que es el concepto de corriente gradada. La corriente gradada indica que una corriente tiene tanto la pendiente como las características de cauce necesarias para transportar todo el material que se le suministra. El material que se le suministra a una corriente, pues es, además de agua, les mencionaba también, son sedimentos. Entonces, en una corriente gradada, llegó a ese equilibrio donde solamente va a transportar el material. No erosiona ni deposita, solamente transporta el material. Vamos a ver ahora cómo se da la erosión de las corrientes fluviales. De entrada, ya vimos que una corriente erosiona porque hay fricción sobre su cauce. Y si hay fricción, va a recoger todos estos clastos, todos estos sedimentos que no están consolidados, los va a ir recogiendo, se los va llevando. También hay abrasión. Este proceso de abrasión es porque los mismos fragmentos, los mismos clastos, al tallar pues por una superficie, pues van a rasparla, van a ser abrasivos. Y también hay procesos de disolución dependiendo la roca por la que estén pasando. Aquí lo que estamos viendo es unas estructuras que se llaman marmitas de gigante, que son estas. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que llega un momento donde esto, no sé si alcancen a ver que hay unos pequeños fragmentos como del tamaño de gravas que los va arrastrando la corriente, y en la misma corriente los depositó aquí, los comienza a mover, y estos tanto se van disminuyendo en tamaño, pero también van raspando a la roca y van formando estas estructuras que se les denomina marmitas de gigante. Luego tenemos a ver, déjenme borrar esto que ya lo hemos visto, como también el transporte de los sedimentos. A mayor transporte hay una mayor redondez en los mismos, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué? Porque va haciendo un proceso abrasivo, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos ver en las rocas de río. También es importante mencionar que las corrientes es el factor erosivo más importante de la superficie terrestre. Sabemos que la meteorización o el intemperismo, que es lo mismo, va a producir gran cantidad de sedimentos. Y todos estos sedimentos, o gran parte de estos sedimentos, se van a liberar en las corrientes principales por flujos laminares. ¿Qué se imaginan que es un flujo laminar? ¿Qué es un flujo laminar? ¿Qué será? ¿Han visto cuando comienza a llover? Creo que un flujo laminar es cuando, bueno, el agua pasa, bueno, no es turbulenta, es todo lo contrario, el agua turbulenta pasa como muy recta el agua y de hecho se ve hasta transparente. Exactamente, Adrián, exactamente. Como si vertieran un vaso de agua sobre alguna superficie, ¿no? O sea, es decir, va súper suavecito en un flujo laminar así bastante esparcido, pero bastante delgado. Y entonces, pues estos flujos laminares cuando comienza por ejemplo, ciertos materiales, que después pues se unen a ciertas corrientes. También los procesos gravitacionales pues van a añadir esta cantidad, estos sedimentos a las corrientes, y también en el agua subterránea se transportan ciertos sedimentos.
¿Cómo se transportan los sedimentos entonces? Por carga disuelta, por carga suspendida y por carga de fondo. Vamos a ver cada uno de ellos. La carga disuelta en su mayoría es suministrada por el agua subterránea, pero no es únicamente que sea suministrada por ese medio. También hay carga disuelta en la parte externa de las corrientes, o sea, no solo en las aguas subterráneas. ¿Esto cómo ocurre? Pues el agua, cuando se filtra, es decir, cuando llueve y todo eso y se filtra en el subsuelo, va adquiriendo distintos componentes que van disueltos. Y esta agua, bueno, se va acumulando y después se va transportando todos estos iones disueltos y los agrega hasta las corrientes de los ríos. ¿Cómo se miden esta carga disuelta? Bueno, se mide en concentraciones, ¿no? Entonces se mide por partes por millón. Y las corrientes fluviales aportan toda esta carga disuelta a los océanos, ¿no? Y la carga que se aporta a los océanos se calcula en que sea cerca de 4 millones de toneladas por año de carga disuelta. Les mencionaba en alguna de las clases que hay sedimentos terrígenos en los océanos. Los sedimentos terrígenos en los océanos son todas estos sedimentos que vienen a partir de los continentes. Hay otra que es la carga suspendida. En la carga suspendida tenemos ya sedimentos pequeños, como son las arcillas y los limos, o de tamaño un poco ya mediano, como son las arenas. Cuando hay época de precipitaciones, como lo que está sucediendo ahorita en Tabasco y en el sureste del país, pues los ríos transportan gran cantidad de material, pero además de la cantidad, pueden transportar también mayores tamaños a los de las arcillas, limos y las arenas. También tenemos entonces ahora la carga de fondo. La carga de fondo es sedimento que es muy grande para estar flotando. Y entonces se mueve en el fondo de la corriente. Y este va a tener distintos tipos de movimientos. Va a tener movimiento por rodadura, es decir, va a ir rodando en el fondo de la corriente. Va a tener movimientos de saltación, es decir, llega, pega en un punto y así lo va transportando, como si fuera saltando, vaya. O, por su forma, también si fuera esto muy plano, va a tener movimientos de reptación. Así va a ir arrastrándose nada más, arrastrándose. Aquí también en esta imagen, que aunque nada más les quería mostrar la carga de fondo, cómo se transporta, que la carga de fondo es todo lo que está aquí en el fondo, también vemos cómo hay material que se transporta por flotación, material que va suspendido o material que va disuelto, ¿no? Como distintos iones que pudieran ir disueltos. Ok. Entonces, bueno, vemos aquí, ¿no? Los tres tipos de transporte en la carga, bueno, más bien de movimiento en la carga de fondo, que es rodamiento, deslizamiento y saltación. Y llegamos entonces a estos dos conceptos que uno ya lo habíamos visto de cierta manera, o más bien no visto, pero mencionado, que es la capacidad y la competencia. ¿Qué es la capacidad de una corriente? Bueno, la capacidad de una corriente es la carga máxima de partículas que puede transportar una corriente. Es decir, la cantidad, ¿no? La cantidad de partículas que puede transportar una corriente. Y esto, ¿cómo ocurre? Bueno, pues a mayor cantidad de agua de una corriente, es decir, a mayor caudal, vamos a tener mayor capacidad. Otro concepto es la competencia. La competencia se refiere al tamaño de los clastos. Es decir, no es lo mismo que pudiéramos estar transportando únicamente limos, arcillas y arenas, a que ya pueda estar transportando gravas, ¿no? o ya fragmentos de roca grandes. Y esto está directamente relacionado con la velocidad. A mayor velocidad de una corriente puede mover tamaños de roca más grandes, ¿no? Puede mover sedimentos más grandes. Y puede transportar mayor sedimento tanto en suspensión como carga de fondo. Si la velocidad de nuestra corriente
fuera, en este primer momento es menor, pues esta kiwi que representa una roca, pues no lo va a poder mover, ¿no? Va a estar nada más haciendo esto. Si la velocidad de la corriente aumenta, bueno, pues se va a poder transportar este tamaño de sedimentos, este tamaño de clastos. Entonces, vamos es importante que estos dos conceptos los aprendan. Capacidad es la cantidad de partículas sólidas que una corriente puede transportar. Competencia, el tamaño máximo de los clastos que una corriente puede transportar. Yo la mnemotecnia que utilicé para aprenderlo, porque pues hasta son palabras que comienzan con C y demás, pues fue que competencia tiene la letra T de tamaño. No sé, igual y les pueda servir. Como regla general, la competencia de una corriente va a aumentar en un valor igual al cuadrado de su velocidad. Entonces, si la velocidad es igual a 2, la competencia sería el 2 elevado al cuadrado, que sería 4. Si la velocidad fuera 5, entonces la competencia sería 25. O sea, para que vean así esta relación. El aumento del caudal, es decir, de la cantidad de agua que pasa por un punto y a cierta velocidad, va a provocar entonces mayor capacidad. ¿Qué es la capacidad entonces, muchachos? Es la carga máxima de partículas que puede transmitir. Exacto. El aumento de la velocidad produce una mayor competencia. ¿Qué es la competencia? ¿El tamaño de los clastos que puede cargar la corriente? Exactamente. Entonces, a mayor competencia, mayor tamaño de clastos que puede transportar la corriente. A menor competencia, menor el tamaño de clastos, ¿va? Y por estas razones, cuando hay inundaciones, una corriente puede erosionar y transportar más sedimentos que durante su flujo normal. ¿Por qué? Pues porque en una inundación aumenta el caudal, aumenta la capacidad y aumenta la velocidad y aumenta la competencia. ¿Okay? Por eso en las inundaciones, por ejemplo, que se dan inclusive hasta en la ciudad, podemos observar que pues aumenta el caudal y entonces pues transporta muchísima carga de sedimentos. Y aumenta la velocidad de las corrientes y aumenta por lo tanto la competencia y hemos visto que arrastra hasta autos, ¿no? Una inundación. Aquí vemos una imagen donde tenemos una baja competencia y vean el tamaño de las partículas es menor, es más pequeño, o tenemos una alta competencia y el tamaño de las partículas ya es mayor. Aquí ya se alcanza a ver partículas más grandes. Y vean aquí, o sea, tenemos una baja competencia porque la velocidad es menor y una alta competencia porque la velocidad es mayor. La cantidad de partículas cargadas, es decir, ¿cómo se le llama esto? Este concepto, número de partículas que va cargando. ¿Capacidad? Exacto. Entonces, aquí tenemos que la capacidad, déjenme borrar todo eso, que la capacidad aumenta cuando aumenta el caudal. Aquí tenemos que nuestro caudal es menor. ¿Por qué? Pues porque vemos que hay una velocidad menor y una cantidad de agua menor, y si el caudal es cantidad de agua que pasa por un punto en específico, entonces vemos que está pasando menor cantidad de agua en este punto específico. Y aquí vemos que la cantidad de agua es mayor y la velocidad es mayor, por lo tanto nuestro caudal es mayor y puede transportar mayor cantidad de partículas. Aquí hay inclusive como una combinación de ¿no? Vemos que tanto aumenta la velocidad y el tamaño de las partículas que puede cargar es mayor. Y también, obviamente, la cantidad de partículas es muchísimo mayor. Después, cuando la velocidad de las corrientes no siempre se mantiene constante.
Cuando la velocidad de las corrientes disminuye, su competencia también lo hace. Y si disminuye la competencia, entonces ya no puede cargar esos tamaños de sedimentos. Si ya no los puede cargar, ¿qué va a hacer con ellos? Pues los va a depositar. Y entonces, este depósito se hace en un orden de tamaños, que es un concepto que se le llama clasificación o selección. La clasificación o la selección es el conocer de una muestra de sedimentos qué tan homogéneo o heterogéneo en tamaños de los sedimentos está. Si tenemos que la mayor parte de los sedimentos son del mismo tamaño, como es este primer caso, entonces tenemos que es una muestra muy bien clasificada o hay una muy buena selección. Si pues por ahí se escapa alguno que otro sedimento de otro tamaño, bueno, se habla que está bien clasificado. Si tenemos como que hay mitad y mitad de sedimentos de distintos tamaños, se habla que hay una moderada clasificación o selección, pero si ya tenemos una heterogeneidad en los tamaños, se habla de que hay una pobre clasificación, o si de plano ya la heterogeneidad es muchísimo mayor, pues entonces se habla que es muy pobremente clasificada o muy mal seleccionada la muestra de sedimentos. No es que nosotros la seleccionemos, ni que la estemos clasificando nosotros, simplemente así se ven en campo, ¿no? Y esto pues nos va a dar mucha información de los distintos procesos que ocurren en los ambientes sedimentarios. Por ejemplo, tenemos los depósitos de canal. Quiero que vean esta corriente. Es corriente donde hay márgenes de erosión y también hay lugares de depósito. Vamos a empezar a ver ciertos conceptos. Uno de ellos es meandros. ¿Han escuchado esta palabra de meandros? ¿No? ¿Nunca la habían escuchado? Bueno, los meandros son estas curvas que se le hacen a las corrientes. Esos son meandros. ¿Ok? Entonces, cuando una corriente va formando meandros, en la zona de máxima velocidad de la corriente, que es esta que se ve como de azul más oscuro, va a depositar, va a erosionar el material que se encuentra ahí disponible. Por ejemplo, aquí tenemos estos márgenes de erosión. Aquí pega la corriente con mucha velocidad y entonces va a ir erosionando todo el material que se encuentra ahí suelto. Va erosionando y llega a estos puntos donde de este lado erosiona, pero de este lado por adentro deposita. ¿Ok? Entonces aquí deposita el material que erosionó de esta parte. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, porque vemos que el ancho, o sea, aquí el agua es tanto lo que se ve azul como lo que se ve blanco. Pero lo que se ve azul es la zona de mayor velocidad. La zona de mayor velocidad. Y veíamos que cuando aumenta la velocidad, aumenta la capacidad erosiva. Y aumenta la competencia, ¿no? Pero cuando disminuye la velocidad, es decir, en estas zonas de color blanco, disminuye la competencia. ¿Y qué pasa? Pues entonces deposita el material que va cargando. Entonces va haciendo aquí un depósito de barra de meandro. También se les llama point bars, estas barras. Entonces, si se dan cuenta, siempre hay una relación de erosión y depósito. Se erosiona el margen externo y deposita en el margen interno de los meandros. Okay. También tenemos que puede depositar el material que va cargando en el fondo mismo de la corriente. Quizá no en las orillas como en el ejemplo anterior, sino en el fondo mismo de la corriente. Si deposita todo este sedimento en el fondo de la corriente, lo que va a ocurrir es que la corriente pues, se va a hacer menos profunda y llega un momento en que la profundidad no es lo suficiente para que siga, para que siga fluyendo la corriente por este cauce
y entonces obliga a la corriente a que se divida y forme varios caminos, como lo que estamos viendo aquí. Cuando se divide la corriente y forma varios caminos, que es una red de canales que en algunos puntos convergen, en otros divergen, se dice que la corriente es anastomosada. Esto es un ejemplo de corriente anastomosada. Entonces, donde vemos que hay corrientes que divergen y convergen. ¿Ok? Hasta le pueden hacer aquí una captura de pantalla para que vean cómo es una corriente anastomosada. Por un lado. Por el otro, esto ocurre entonces cuando, decíamos, cuando se deposita todo el material que va cargando y entonces esta carga entra en una corriente donde supera su competencia o su capacidad, ¿no? Es decir, ya no puede transportar ni grandes tamaños de sedimentos, ni gran cantidad de sedimentos, o sea, se deposita todo este sedimento, entonces la corriente tiene que seguir fluyendo, entonces encuentra otros caminos. ¿Ok? También estos se pueden formar cuando la corriente principal tiene menos afluentes y la tasa de evaporación e infiltración provoca una disminución en el caudal. Es decir, imagínense un sitio donde tengamos que no llueve mucho, una zona caliente donde no llueva mucho. Entonces, si es muy caliente, también va a provocar que se erosione gran cantidad, que se evapore, perdón, gran cantidad de esta agua. Y entonces nuestra profundidad del cauce va a ser menor y además pues tiene sedimentos abajo y va a provocar entonces que la corriente vaya buscando lugares por donde fluir más rápidamente y con mayor eficiencia. Un segundo. Ok. También hay depósitos en llanuras de inundación. ¿Cómo son los depósitos y qué son las llanuras de inundación? En los valles, donde por en medio fluyen ríos, hay una superficie aledaña a estos ríos que tiende a inundarse en las épocas de lluvias. Normalmente estas llanuras de inundación ocurren donde hay valles amplios y planos y que van a ir formando diques naturales que flanquean el cauce de las corrientes. Cuando se inunda la llanura es porque el río se desbordó. Y entonces, primero el agua va a fluir como una lámina. O sea, primero se eleva la cantidad de agua del río, de la corriente, y se va a ir desbordando. Y primero se va fluyendo en un flujo laminar con una menor velocidad y menor turbulencia. Pero la cantidad más gruesa de la carga que lleva en suspensión, no en fondo, o sea, es en suspensión, la cantidad de tamaño más gruesa, se va a depositar alrededor del cauce. Pero vamos a imaginarnos que la inundación continúa. Entonces, primero se va depositando lo más grueso, luego lo de tamaño mediano y luego lo de tamaño más fino. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Que va a provocar que se forme un dique de manera natural y que es de pendiente muy suave. Aquí podemos ver la imagen. Tenemos una corriente que corre o que se transporta en en un valle amplio y plano. Después, en alguna época de lluvia, de bastante lluvia, que supere la gran cantidad de agua que puede transportar, pues comienza a desbordarse, pero recuerden, el agua va transportando sedimentos. Y en este caso, los sedimentos que están en suspensión comienzan a depositarse. Primero se depositan los más gruesos y conforme se va alejando, los más finos. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Que se formen, bueno, aquí lo podemos ver, primero se depositan los gruesos y luego se van depositando los más finos y se van a ir formando diques naturales con una pendiente pues bastante suave. Hay otros tipos de depósitos, además de ambientes sedimentarios que ocurren, que están muy relacionados con los ambientes fluviales.
que son los abanicos aluviales y los deltas. Los abanicos aluviales son accidentes geográficos que están formados por aluviones y se van a depositar porque hay una pérdida repentina y abrupta en la competencia, es decir, en esta capacidad de transportar sedimentos de distintos tamaños, de tamaños grandes, y que van en una corriente fluvial y entonces de repente ya se depositan. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Porque además son muy, muy similares. Es que los abanicos aluviales se depositan en el continente, en la tierra, en la parte se depositan en agua. ¿Okay? Aquí vemos un ejemplo de abanicos aluviales. Entonces, imagínense, viene una corriente, un río de gradiente alto, es decir, con una pendiente bastante grande, y de repente abandona, o sea, viene todo esto en un valle bastante estrecho, ¿no? Transportando toda esta cantidad de sedimentos, y de repente sale a una zona muy amplia o muy plana en el fondo de un valle. Entonces, disminuye rápidamente la velocidad, y si disminuye rápidamente la velocidad, esto provoca que la corriente libere toda la carga que iba transportando, y lo libera en una forma de abanico, una forma cónica. No sé si lo pueden ver aquí. Libera en esta forma. En esta forma, pues muy similar a un abanico, ¿no? Por esto se le llama que son abanicos aluviales. Entonces, ojo, los abanicos aluviales, con diferencia de los deltas, se depositan sobre la tierra, ¿no? Ok. Los deltas es prácticamente la misma situación, pero con diferencia de que se deposita toda esta carga de sedimentos cuando entra a un nivel base, puede ser temporal o puede ser absoluto, como es un lago o un océano. Entonces, la corriente va a depositar toda su carga a medida de que se disminuye repentinamente el movimiento del agua, del agua de la corriente, al momento que entra al otro cuerpo de agua, ¿no? Es decir, al océano o al lago. Entonces lo podemos ver de esta forma. Inclusive este es un corte, más o menos como que le estamos viendo a la profesora aquí, de que de este lado, del lado, ¿qué pinta aquí? Así viene la corriente, de este lado, en esta dirección, llega al cuerpo de agua que en un inicio estaba a esta altura y pierde la competencia y depositando el sedimento. ¿Ok? Déjenme borrar esto. Aquí les voy a mostrar cómo se forman los deltas poco a poco. Entonces, el gradiente se reduce por el mismo depósito de sedimentos. Entonces, aquí vemos cómo la corriente va depositando todos estos sedimentos alrededor y el gradiente, pues, entonces disminuye. Pero el agua continúa fluyendo. O sea, el agua sigue llegando. Y también los sedimentos siguen llegando. Pero entonces el agua, ya que aquí está como, digamos, el nivel ya está como asolvado, busca salir por una ruta donde hay mayor gradiente. Entonces, es lo que ocurrió aquí. Va a formar un nuevo distribuidor. Luego, igual pues, sigue llegando el agua, pero con sedimentos, los cuales va liberando. Y entonces llega un momento en que como que se asolva y busca entonces el agua salir por una ruta donde haya mayor gradiente. El mayor gradiente que estaba aquí, pues ya se ve de esta parte. Total que así lo va haciendo continuamente, y forma esto que vemos aquí, que es un delta. ¿Y saben por qué se le llama delta? Va a ser una buena forma para que se lo aprendan. ¿Por qué se le llamará delta? ¿Llevaron ustedes etimologías grecolatinas? Sí. No escuché como que... Tiene forma de la letra. Exactamente. La letra delta mayúscula tiene una forma como de triángulo. Disculpen mi triángulo, todo chafa. Ahí está un poquito mejor.
Entonces, tiene esta forma de la letra delta, y por eso se les llama así. Ahora veamos los valles fluviales. Los valles fluviales están donde las mismas corrientes van a crear sus propios valles. Les mencionaba que las corrientes erosionan, ¿no? Y que es el agente erosivo más importante sobre la superficie terrestre, ¿no? Y entonces van a formar valles, hay valles en distinta forma. Por ejemplo, aquí estamos observando un valle pues, bastante estrecho, en forma de V y con un fondo plano, ¿no? Pero también puede formar valles en forma de U. Ahorita los vamos a ver. Cuando observemos valles estrechos en forma de V, vemos que el trabajo fundamental que se ha realizado es la erosión vertical hacia el nivel de base. Entonces, y va a haber muchísimos, seguramente vamos a encontrar rápidos y vamos a encontrar cataratas. Entonces, hay una erosión vertical, erosionando sobre su propio cauce. También hay valles anchos, estos que les mencionaba, y los valles anchos pueden ocurrir en donde tengamos algunas llanuras de inundación, y hay llanuras de inundación erosivas, donde la corriente de agua se va a aproximar al nivel de base mediante la erosión, porque acuérdense que va erosionando su propio cauce, y se aproxima a una condición gradada. Recuerden, la condición gradada es donde ya no, o sea, donde llega el punto como de equilibrio, donde ya no erosiona ni deposita, solamente transporta, ¿ok? Aquí la erosión vertical es menos dominante, y la consecuencia, al haber una erosión menos dominante, es que vamos a tener un valle más ancho, conforme el río va erosionando primero una parte del margen y luego erosiona parte del otro. También hay llanuras de inundación deposicionales, que es cuando hay cambios que fluctúan en el tiempo, como en el nivel de base. Y entonces, ¿dónde puede ocurrir esto? Cuando hay glaciares. Los glaciares, que son estas grandes cantidades de hielo que tienen movimiento y que van a ir erosionando y excavando a los valles fluviales. Aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos un ejemplo de un valle en U, que es un valle más ancho, y esto normalmente va a ser visto cuando hay actividad glaciar. ¿Se acuerdan del valle en V? Pues no se veía así, ¿no? Y el valle en V es producto de la erosión de un río. Cuando vemos este valle en U es por la acción de un glaciar. Pero también podemos ver en la naturaleza que hay valles mixtos, que hay valles en U y V. Vemos primero que tuvo que haber existido una erosión glaciar, y ya que se formó, después aquí hubo la excavación de un río, ¿no? Posteriormente. Primero fue por un glaciar. Quiero borrar esto. Y luego por un río. Ok, déjenme. Y aquí, por ejemplo, aquí vemos cómo se pueden ir formando las llanuras de inundación. Puede comenzar todo con un valle en forma de V, que va erosionando su propio cauce en el primer momento. Luego, en el segundo momento, pues ya se va erosionando, pero acuérdense que hay meandros. Entonces, los meandros tienen, las corrientes tienen zonas dentro de la misma corriente donde hay mayor velocidad, y zonas donde la misma corriente, en el mismo punto donde hay menor velocidad. Entonces recuerden, donde hay mayor velocidad erosiona, donde hay menor velocidad deposita. Entonces, pues vean, aquí van los meandros, aquí está este meandro, cómo va erosionando esta zona actual, y a la vez, ¿por qué? Pues porque en la parte externa del meandro hay mayor velocidad, y en la parte interna hay menor velocidad de la corriente, por lo tanto en la interna deposita material, en la externa erosiona. Entonces va haciendo esto. Ahora, ¿esto qué va a provocar? Pues que este meandro va a erosionar toda esta pared y la va a hacer más ancha. Y aquí es el tercer momento, donde ya se desarrolló muy bien una llanura de inundación debido a la forma de la corriente, que primero empezó erosionando su propio cauce y después va moviéndose de tal forma donde hay zonas de mayor velocidad que van erosionando todas estas paredes hasta que queda la llanura de inundación.
Esto que les mencionaba de los meandros es además de formar llanuras de inundación, pueden formar ciertos lagos que se les llama lagos de media luna. ¿Y esto cómo ocurre? Pues ocurre de la siguiente manera. Tenemos esta corriente con unos meandros bastante pronunciados. Y recordemos que entonces la zona exterior del meandro erosiona y se deposita siempre en la parte interior de los meandros, donde hay una menor velocidad. Llega el momento en que se comienza a hacer un cuello, como el que vemos aquí. ¿Por qué? Porque vean, aquí va un meandro y aquí va otro en esta parte. Entonces, este meandro, déjenme poner de nuevo la pluma, aquí erosiona, aquí deposita. Aquí erosiona, aquí deposita. De nuevo, aquí erosiona, aquí deposita. Entonces, quiero que vean cómo ya dado que este meandro aquí sigue erosionando, pues lo que va a provocar es que forme un cuello. Y ese cuello llega un momento en que se une a la corriente que tenemos hasta este otro lado. Se une y deja aislada a toda esta porción de agua y se le denomina lago de media luna, que en algún momento fue parte del río. Era un meandro del río, pero quedó aislado porque al momento de tener en unas zonas erosión y en otras depositación, pues quedó depositado toda esta barrera que normalmente son de limos y de arcillas, de lodos. Y entonces la corriente pues sigue funcionando, ¿no? Pero ya ahora por este otro lado. Entonces así es como se forman estos estrangulamientos que da lugar a una nueva configuración de la corriente y a la formación inclusive de ciertos lagos, ¿no? Aquí es donde podemos también ver, ¿no? Cómo ocurre eso. Recuerden, en la parte externa del meandro tenemos una mayor velocidad, por lo tanto, mayor capacidad erosiva. Por la parte interna hay una menor velocidad, por tanto, cuando hay menor velocidad, se pierde la competencia y se tienen que depositar los sedimentos. Aquí lo estamos viendo como en un corte transversal, ¿no? En esta parte. Entonces, tenemos mayor velocidad, menor velocidad, depositación, erosión. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Erosiona de este lado el cauce, deposita aquí, erosiona de este lado, deposita aquí, erosiona de este lado y deposita aquí. Entonces, si va erosionando su propio cauce, ¿qué va a provocar? Pues que esta corriente que está, bueno, más bien que este meandro, más allá de corriente, que este meandro se una a este otro meandro, de la manera que vemos de este lado. Y entonces, pues aquí queda aislado este otro meandro y queda aislado como un lago de media luna, o que también se les llaman oxbow, también lo pueden encontrar de esa manera, y la corriente pues sigue por el otro, ¿no? Aquí creo que se puede observar mejor. Las corrientes no son iguales en todas partes. ¿Esto por qué? Porque dependen de muchos factores, de muchos factores. Primero vamos a hablar de un tema bastante interesante, que son las redes de drenaje. Para hablar de las redes de drenaje, primero tenemos que hablar de las cuencas hidrológicas, o también se les llama cuencas de drenaje. A nosotros los biólogos nos importa muchísimo conocer de cuencas, porque muchas veces los ecosistemas están delimitados por las cuencas o las microcuencas. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque normalmente las condiciones climáticas de un área tienen que ver con la cantidad de agua que corre dentro de la misma. Y entonces, pues tenemos a las cuencas. ¿Qué son las cuencas? ¿Cómo las podemos definir? Bueno, va a ser aquella área de tierra que aporta agua a una corriente y está delimitada por un par de aguas o divisoria. Si la ven, una cuenca parece como si fuera una bandeja, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, este vaso. Este vaso podría ser una cuenca. ¿Por qué? Pues porque aporta agua. O sea, si lloviera aquí,
o sea, si yo dejara caer así, por ejemplo, agua y voy pasando con una jarra y voy pasando, pues aquí va a aportar agua a lo que está adentro, ¿no? Entonces, la cuenca está delimitada por un parteaguas o divisoria. ¿Cuál sería el parteaguas o la divisoria del vaso? Los bordes. Exactamente, los bordes sería el parteaguas o la divisoria. Aquí los podemos ver muy bien. Esto que es aquí, esto es el parteaguas o la divisoria. Se le denomina parteaguas porque literalmente parte las aguas, ¿no? Unas se van para adentro, otras se van para afuera. Listo. Y entonces, formó aquí una cuenca de drenaje. Una cuenca de drenaje porque va aportando agua a las corrientes. Entonces, lo que llueva por acá, aquí tenemos inclusive la cabecera, va a alimentar toda esta cuenca, ¿no? Entonces, así es como se delimitan las cuencas hidrológicas o cuencas de drenaje. Pero hay distintos modelos de drenaje. El drenaje se refiere a cómo va a fluir la corriente. Entonces, hay drenaje como este, que es un drenaje dendrítico, que asemeja a un árbol, o hay drenaje que puede formar un enrejado, hay drenaje que forma unos anillos, en fin, hay distintas formas de drenaje. El dendrítico, que es el que se asemeja a un árbol, como lo que estamos viendo aquí, se va a formar donde el sustrato por donde pasa es uniforme. Y esto puede ocurrir cuando esté corriendo sobre estratos sedimentarios planos o sobre rocas ígneas masivas. Y el modelo va a estar determinado por la dirección de la pendiente del terreno. Aquí tenemos que la dirección de la pendiente es así, hacia abajo, ¿no? Aquí tenemos la cabecera. Hacemos una cap, y aquí tenemos hacia dónde está fluyendo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, si se dan cuenta, primero tenemos varios afluentes que se van uniendo a una corriente principal, varios tributarios, ¿ok? Luego tenemos esta forma de drenaje radial. Esta forma de drenaje radial que está como por radios, y esto ocurre normalmente donde tenemos grandes elevaciones. Puede ser como volcanes o algunas elevaciones como del tipo de los domos. Entonces, ¿por qué? Pues porque las corrientes van a surgir de una parte central, de aquí. O sea, va a caer aquí cae la lluvia, pero entonces se comienza a distribuir por las laderas, ¿no? de este volcán. Y forma este tipo de corrientes, de drenajes, mejor dicho, de forma radial. También hay de manera rectangular, como esta que estamos viendo aquí. Si se dan cuenta, pues depende mucho de la forma de los drenajes, pues por donde esté pasando, ¿no? Entonces, aquí nuestros meandros no son curvos, como habíamos visto, ¿no? Aquí son con ángulos rectos. Y estos se van a formar donde haya diaclasas o fallas. Veamos que las diaclasas son donde hay fracturas, y las fallas es donde hay fracturas, pero además con un deslizamiento visible. Luego tenemos este modelo que es como de una red enrejada, ¿no? Donde tenemos una principal y después tenemos otras que van como de manera perpendicular, y parece que se forma una reja, una reja pues, rectangular, ¿no? Y entonces vemos que los afluentes que alimentan a la corriente principal son prácticamente paralelos, y aquí se forman de esta manera porque las rocas van a ir intercalándose entre rocas resistentes y rocas menos resistentes. Rocas resistentes y rocas menos resistentes van a dar lugar a este tipo de forma que es enrejada. Pues, bueno, esto ya se los había platicado, que es la erosión remontante, que es cuando la cabecera de una corriente va erosionando aguas arriba y se alarga el curso de una corriente. Y la captura de una corriente cuando se desvía el drenaje de la corriente debido a la erosión remontante de otra. ¿Ok? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que viene o sea, tenemos estas dos corrientes, la corriente A y la corriente B, ambas con erosión remontante, pero pues, por ejemplo, aquí esta corriente B siguió erosionando hacia arriba, hasta que se encontró con la corriente A, ¿no? Entonces hay una captura en la corriente. No, esta parte ya era, déjenme checar.
Ok. Bueno, ¿cómo se relaciona todo esto, todo este transporte de sedimentos con los procesos gravitacionales? Pues resulta que los procesos gravitacionales, primero pues hay que definirlos como que son movimientos cuesta abajo, ¿no? Movimientos pendiente abajo, y ocurren posteriormente a la intemperización. O sea, primero se intemperiza la roca, la forman en tamaños más pequeños, se acumula en algún lugar y después, por algunos procesos que veremos, principalmente por la gravedad, se deslizan hacia abajo. ¿Pero qué tiene que ver el agua aquí? Primero, pues, tenemos que tener una pendiente. La pendiente la va a formar el origen de las montañas, o sea, las orogenias, o los procesos volcánicos. Pero el agua es el proceso que va a desencadenar todos estos procesos gravitacionales. ¿Y cómo ocurre esto? Pues tenemos una pendiente, tenemos el sedimento no consolidado, pero que está junto, está pegado, y de repente llueve y el agua se va metiendo en este sedimento. Y entonces cuando se mete el agua, pues lo que sucede es que más bien disminuye la viscosidad de todos estos sedimentos. Y si disminuye la viscosidad, que es la resistencia a fluir, pues termina por fluir todo, ¿no? Y termina por irse hacia abajo. En las pendientes que tienen que son sobreempinadas, es decir, que tienen una inclinación bastante abrupta, pueden formar que la erosión de la corriente fluvial, o sea, del río, puede formar hasta valles o acantilados. Aquí, aquí ya les había mencionado otra cosa, que es aquí muy importante mencionar que hay ángulos de reposo, dependiendo también la cantidad y el tamaño de los sedimentos. El ángulo de reposo está entre los 25 y máximo 40 grados de inclinación. Cuando hay una mayor inclinación a estos grados, pues se vienen abajo todo lo que esté cargando la pendiente, como lo que tenemos aquí. Entonces imagínense aquí de plano procesos de lluvia y además la inclinación de la pendiente pueden desencadenar todos estos procesos gravitacionales, todo este deslizamiento de masas, pero también es verdad que donde no haya vegetación hay mayor probabilidad de procesos gravitacionales. Se les conoce como deslaves coloquialmente, Emiliano, exactamente, pero no es lo correcto. Lo correcto es deslizamiento de masas. De manera coloquial sí se le conoce como deslaves, pero sí serían esos. Y entonces, ¿dónde hay mayor probabilidad de todos estos procesos gravitacionales? Donde no tenemos erosión. Perdón, donde no tenemos vegetación. ¿Por qué? Porque la vegetación con las raíces retiene el suelo y evita la erosión del mismo. Además, porque genera una capa de vegetación que, por ejemplo, cuando llueve, no pega directamente sobre el suelo, pega primero sobre las hojas de los árboles, sobre las hojas de los arbustos o la hierba, y esto va amortiguando la lluvia. Además que la vegetación funciona como barreras contra el viento. Entonces, pues ya no permite que se erosione de esa manera. Y bueno, hasta aquí termina el día de hoy, muchachos. ¿Aquí tienen alguna duda? Yo tengo una duda, pero con el curso. Dime. ¿Sí se va a hacer el examen el jueves? Sí. Sí, Bueno. sí. Y vienen preguntas hasta el día de hoy, ¿eh? Y entonces, a ver, ¿les parece bien si les mando una asignación de 5 preguntas para que les sirva como repaso o ya simplemente prefieren estudiar? ¿Cómo ven? Sí, manden las preguntas. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Metemos una votación, ya que sea inclusive pues como un poco más democrática, porque luego veo que hay timidez. Profe, yo sí tenía una duda. Sí. En los abanicos aluviales, o sea, que se generan sobre la tierra,
¿Sale el agua y los sedimentos y luego qué pasa? ¿Se seca? ¿Sigue saliendo? ¿O ya no sigue, ¿no? Después de que sale. El agua, sí, o sea, sí sigue saliendo, pero puede que se vaya infiltrando o que se vaya dispersando y tanto que ya no sea visible, porque viene de un cauce bastante angosto, y de repente, bueno, bastante angosto en comparación con donde desemboca. Entonces, Ajá. viene un cauce muy estrecho y de repente llega a una zona muy amplia y muy plana, entonces pierde su capacidad, su competencia, deposita todos los sedimentos que va cargando, entonces puede ser que el agua se vaya como infiltrando, la velocidad evidentemente disminuye muchísimo, entonces puede que se vaya infiltrando o que sí vaya corriendo, pero ya lo que se observa más justo son los sedimentos. Ok, vale. Okay. Gracias. A ver. Opción. Sí. No. A ver. Creo que ya pueden ver la votación. Pueden votar, por favor. Iniciar votación. Ahí está. Ya la puse como votación. Ya pueden votar todos ahí. Ya tenemos 15 votos. Los demás. Sí, yo lo descubrí hace no mucho. A principios del semestre. Está padre, ¿no? Cuatro, 3, 7. Ok. Pues quedan 5 votos ahí y pues ya no cambiarían la tendencia, ¿no? Porque ya tenemos el 88% que sí desea el cuestionario para repasar. Ok, sí tenemos abstenciones, efectivamente. Entonces, tenemos 6 abstenciones. No importa, pues ya con eso voy a finalizar la votación y quedó 88% que sí tiene el cuestionario para repasar y 12% que no. Entonces, bueno, vamos a hacer el cuestionario. Se los voy a mandar como asignación. Me lo entregan antes del jueves. Les va a servir para el examen, ¿ok? Vamos a incluir más o menos unas 5 preguntas por tema, son 7 temas. Entonces, pues para que estudien, muchachos. Recuerden, o sea, más bien se trata de adquirir conocimiento, no de la obtención de una calificación. ¿Va? Pues muchachos, que tengan un excelente día, un mejor inicio de semana. Sí. Yo tengo una duda con los ángulos de reposo. Es que, bueno, esa parte no la escuché. Los ángulos de reposo, haz de cuenta que cuando tenemos pendientes que van entre 20 a 40, entre 25 a 40 grados, todavía no hay tanto problema, dependiendo obviamente también de los sedimentos, pero en general se le llama que hay todavía un ángulo de reposo donde todavía no se pueden desencadenar estos procesos gravitacionales. Pero cuando estos ángulos aumentan la pendiente, o sea, la pendiente es... el ángulo es mayor, a 40 grados, se pueden desencadenar estos procesos gravitacionales de deslizamiento de masas. Gracias. ¿Vale? ¿Nombre de qué? Sí va a ser en Socrative, Angélica, y el examen será de los temas, así es, de todos los temas vistos después del primer examen. Exactamente, Diana. Correctísimo. Profe. Dime. Para hacer el dibujo, yo encontré que hay uno que se llama, un ambiente sedimentario que se llama arrecifal. Sí. Entonces sí lo puedo escoger, ¿no? Sí, por supuesto.
Gracias. La fecha, y no la tengo ahorita, pero se las mandamos al WhatsApp. Igual tenemos que mandar lo que queremos, o sea, bueno, lo que queremos dibujar Sí, ahorita. sí. O sea, el ambiente sedimentario que van a dibujar. ¿Va? Oiga, profe, Dime. en examen, podría ser que, bueno, que en el siguiente examen podamos regresar a las preguntas, porque, por ejemplo, a veces yo me bloqueo y no me acuerdo y ya de repente después cuando avanzo en el examen me acuerdo, y entonces... No, Mariana, ¿qué crees? Es que Socrative no nos da esa opción. No nos da esa opción. Y además, fíjate, la ventaja es que que la mayor parte de las preguntas son opción múltiple, ¿no? O te no es tanto de desarrollar. Muy pocas son de desarrollar. Y en realidad la gran mayoría son de respuestas cortas. Entonces, no le veo tampoco mayor bronca a eso. Tienen ustedes como tal gran ventaja, que es que los exámenes los están haciendo en su casa. El tiempo es bastante amplio, inclusive nos dimos cuenta que fue muchísimo haber dado 2 horas la vez pasada. Probablemente demos menos tiempo para porque van a ser inclusive hasta menos preguntas. Entonces, Socrative no nos da esa opción. Si nos la diera, pues sí, no tendríamos yo mayor problema en agregarlo. Bueno, gracias. No, hombre, ¿de qué? A mí me surgió ahorita otra duda. ¿El ambiente sedimentario del fondo marino es igual al arrecifal o son diferentes? No, es distinto, pero puedes hacer de fondo marino como de, a ver. Sí, no es porque el arrecifal está más cercano a la costa. Para el arrecifal se necesita que sea somero, no tan profundo. Bien, gracias, profe. Órale, pues. ¿Alguna otra duda? No se pueden repetir los ambientes, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Obviamente lo que tiene que ser diferente es el dibujo. Sí, gracias. Ok. ¿Listo, muchachos?